Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Qué bueno que te has tomado unos minutos de tu día para estar conmigo, la profe Dani. Pues hoy vamos a retomar la parte 2 de un contenido que hemos estado revisando ya y vamos a entonces terminar con la temática del quiebre de la democracia en Chile. Bien, pero antes de comenzar con el contenido quería pedirte, ¿cierto? Quería sugerirte que busques un lugar cómodo, tranquilo, para que podamos estar así como muy concentrados en lo que vamos a realizar el día de hoy. Y también te quería sugerir que te suscribieras al canal de Aprendo Libre para que puedas tener todo el material de estudio a la mano, ¿cierto? Si quieres revisar material de otras asignaturas o revisar otras clases de historia, yo creo que es una muy buena recomendación de mi parte. Deberías tomarla. Suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones. Bien, dicho esto, comenzamos, ¿te parece? Genial. Hoy vamos a hablar entonces del quiebre de la democracia, parte 2. Hemos estado revisando la unidad 3, que es desde Chile 1880 en adelante. Ya estamos terminando la unidad, porque imagínate, esto ya es 1973, estamos ya terminando el siglo XX. Y hoy día lo que vamos a hacer va a ser conocer las características del golpe de Estado, de la dictadura y de la violación de derechos humanos en nuestro país. ¿Te parece? Durante este periodo. Genial. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la clase? De la siguiente forma, mira, yo te voy a explicar el contenido lo mejor posible, luego todo el contenido lo vamos a tomar y vamos a trabajar en un mapa conceptual o un mapa mental, también lo podemos llamar así, como los que estás viendo a mi costado en el ejemplo. Es genial, a mí me gusta mucho trabajar con mapas conceptuales porque todas las ideas que a veces quedan dando vueltas por ahí, nosotros las tomamos y las plasmamos en nuestro mapa a través de conectores y de la información sintetizada más resumida, y así visualmente nos aclara todo el contenido. Es una buena técnica de estudio, la vamos a reforzar el día de hoy, y para esto vamos a necesitar papel, lápiz y regla para hacer los conectores más derechitos, pero con papel y lápiz estamos genial. Con tu cuaderno, en el caso de que lo tengas, una hoja blanca, yo tengo acá una cartulina de color porque voy a trabajar con ella. Recuerda que este trabajo yo lo estoy haciendo por ti y quiero que lo encuentres bonito desde tu casa, así que por eso yo lo pongo bien amononado. Pero con tu cuaderno y lápiz estamos genial para hacer esto. Bien, ¿cómo estamos para comenzar? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Buscaste tu lugar tranquilo? ¿Ya estás muy concentrado en mis palabras, en lo que te estoy diciendo? Vamos entonces, comencemos con la segunda parte de la dictadura en nuestro país. La clase pasada, ¿qué fue lo que revisamos? ¿Cuáles fueron las causas que provocaron de cierta forma este golpe de Estado que quiebra un proceso democrático que se ha fortalecido durante todo el siglo XX a través de la inclusión de diferentes actores sociales, el voto femenino, ¿cierto? La democratización e inclusión de las clases más, clases medias y clases pobres, no solamente en las votaciones, sino que también en las ayudas sociales, ¿cierto? Se ha fortalecido el Estado como un estado de bienestar. Y esto se quiebra el 11 de septiembre de 1973. A modo de recuento, este fue el que nosotros trabajamos la clase pasada, no sé si lo recuerdas. Hablamos entonces que el contexto internacional fue una de las causas con la influencia de la Guerra Fría, ¿cierto? Esta guerra en donde el mundo se divide en dos bloques ideológicos que comienzan a influenciar diferentes países en el globo. La crisis económica que se mantiene muy profunda durante el gobierno de Salvador Allende, producto del desabastecimiento y de la inflación de los productos, del precio de los productos. La falta de diálogo, recuerda que habían 3 proyectos desde 1958 que se comienzan a instaurar, 3 proyectos que es muy difícil llevar a un consenso, ¿ya? Y cada uno de estos 3 gobiernos intenta imponer su forma eh, sin mediar con las otras dos partes. Por lo tanto, ¿eso qué es lo que provoca? Que cada vez más el país esté polarizado, ¿cierto? El país esté totalmente dividido en ideologías, y tanto así que aparecen grupos armados de extrema izquierda, extrema derecha. ¿Recuerdas que lo revisamos en la clase anterior? Bien, todo esto que es lo que genera el quiebre de la democracia con el comienzo de la dictadura. ¿Qué es una dictadura? También, para recordar, es un régimen político en donde el poder descansa en una sola persona. Esta persona tiene poder ilimitado y tiene muchas atribuciones, como por ejemplo legislar, ¿sí? Y
así como nosotros recordamos la moneda cuando nosotros vamos a Santiago Centro y podemos ver, ¿cierto?, el Palacio de Gobierno. Bueno, la moneda no lucía así el 11 de septiembre, no lucía así a las 12 del día como estaba, se encontraba de esta forma, ya que el golpe de Estado se realiza de manera violenta, ¿ya? En estas circunstancias muere el presidente Salvador Allende, que había sido elegido en 1970, y comienza entonces un régimen que está bajo el control de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, y apoyado entonces no solamente por estas dos instituciones, sino que también por parte de la sociedad civil, ¿ya? Comienza entonces este tipo de gobierno que dura 17 años en el poder y que tiene algunas características importantes que vamos a pasar a detallar ahora. ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué es lo que busca Augusto Pinochet, el general que lidera este golpe de Estado? Bueno, primero mostrar y fortalecer el régimen de una forma totalmente autoritaria, ¿sí? Y persiguiendo estos fines es que se aplican ciertas medidas. Vamos a hablar de 3 específicamente. Primero, la supresión del Estado de Derecho. ¿Ok? O sea, recuerda que nosotros somos sujetos de derechos, que tenemos derechos desde que nosotros nacemos, ¿ya? Y esto queda suspendido. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver porque las libertades de las personas comienzan a restringirse, ¿sí? Las libertades para participar políticamente. Por ejemplo, se cierra el Congreso Nacional, ¿sí? Se prohíben los partidos políticos, se eliminan las elecciones para, valga la redundancia, elegir a diversos cargos públicos y autoridades políticas, y comienza un periodo de censura, o sea, de restringir literatura, por lo general de izquierda, ¿cierto? O arte que representara a las ideologías o a la política de comunistas, socialistas o cualquiera que no apoyara al régimen de Augusto Pinochet. Por otro lado, también el toque de queda, que lo que hace el toque de queda es restringir la libertad o prohibir la libertad de movimiento de las personas, ¿sí? Entonces, de esta forma, entonces se comienza a suprimir las libertades de las personas. Por otro lado, se establece un nuevo modelo económico. Este nuevo modelo económico le da fin al estado de bienestar que se había comenzado a desarrollar durante el siglo XX acá en Chile, y este rol empresarial que el Estado había comenzado a tomar desde el modelo ISI. Todo eso termina, ¿cierto? Y el Estado comienza a tener menor intervención en elementos que iban en ayuda de las personas de clase media o de clase más pobre, ¿cierto? Como por ejemplo la salud, la educación, todas estas cosas que son derechos básicos de las personas y que el Estado antes manejaba, ahora se retira para dejarlo en manos de privados. Ya no solamente la salud, la vivienda o la educación, sino que también las pensiones de las personas. Comienza a fortalecerse el comercio con el exterior, con países del exterior, el libre comercio, ¿sí? Se establece y se fortalece, y las empresas que eran estatales comienzan a privatizarse, ¿sí? Todo lo que era del Estado comienza a quedar en manos de privados. Y también algo muy importante, que se promulga la Constitución de 1980. Esta Constitución, recuerda que las constituciones son muy importantes porque son como las reglas del juego de un país, ¿sí? Es la ley máxima. ¿Y qué es lo que queda establecido en la Constitución de 1980? La continuidad del régimen hasta 1988, o sea, le garantiza 8 años más a Augusto Pinochet en el poder, y el régimen establece también que va a haber una liberación progresiva de los partidos políticos, pero partidos políticos como de izquierda, como comunistas o socialistas, quedan prohibidos hasta 1987, y comienzan con la designación de autoridades políticas como senadores, alcaldías, entre otras cosas, ¿sí? Esto antes era elegido por votación popular, ahora comienza a designarse estos puestos, ¿sí? Los comienza a elegir los políticos que estaban en el régimen. Bien, entonces estos son los tres pilares que sujetan, ¿cierto?, la dictadura y que la establecen como una dictadura autoritaria, ¿ok? Entonces, la Constitución de 1980, que va a dejar todas las leyes y todo lo que
buscan perpetuar en el tiempo lo que busca la dictadura. Queda todo establecido entonces la Constitución de 1980, que se hace previo a un plebiscito, y también los cambios económicos. Y estos cambios económicos, que son los que te mencioné hace unos segundos atrás, van de la mano de los Chicago Boys. No sé si tú has escuchado este término para referirnos a los estudiantes de la Universidad Católica. Estos estudiantes se fueron a Chicago a estudiar las nuevas estrategias económicas que luego se aplicaron acá en nuestro país. Ya los Chicago Boys fueron a Estados Unidos, se educaron con todas estas medidas y luego las trajeron con este libro, El Ladrillo, que era el manual económico que usó el régimen y que comenzó a establecer en nuestro país. Bien, entonces aquí vemos cómo se va formando o cuáles son las características principales. Ahora, vamos entonces a hablar de otro elemento muy importante que tiene que ver con la violación de los derechos humanos y el exilio. Lo que tú ves en la imagen es el Estadio Nacional, que comenzó, este lugar que era de encuentros deportivos, hasta el día de hoy lo es, ¿cierto? Comienza a ser utilizado como un lugar de tortura, ¿cierto? Y de detención. ¿Por qué? Porque cuando comienza el régimen, una de sus características también es el uso de la violencia y del terror, con torturas, como te mencioné, como detenciones ilegales, como la desaparición forzada, y como el exilio, que podía ser voluntario o, bueno, obligatorio, ¿cierto? Pero por lo general la gente se iba para proteger su vida, puesto que estaban perseguidas por el régimen. El régimen durante todos sus 17 años tuvo 2 policías secretas que estuvieron encargadas de perseguir a los disidentes, a las personas que eran del Partido Comunista, del Partido Socialista, o de grupos de el MIR, que era el grupo de extrema izquierda, ¿cierto? O de así diferentes grupos que estaban en contra de la dictadura. Bueno, el régimen estableció 2 policías que se encargaban de perseguir a estas personas. Bien, entonces vamos a leer un testimonio ahora de una persona que estuvo en esta lamentable situación de tortura. Y esto es bastante grave porque recuerda que los derechos humanos no se inventan en Chile, no, los derechos humanos se crean luego de la Segunda Guerra Mundial, producto de todos los vejámenes y torturas y muerte y genocidio de la población judía, homosexual, gitana en esta guerra. Se crean los derechos humanos para que esto no vuelva a suceder. Y uno de los derechos humanos establece que nosotros somos libres de emitir nuestra opinión y que no debemos ser castigados por eso, ¿ya? Y muchas de las personas, solo por pensar diferente, fueron tomadas y hasta el día de hoy no se sabe en dónde están, ¿ya? Por lo tanto, es un tema muy sensible en nuestro país hasta el día de hoy. Vamos a leer entonces este testimonio desde la empatía, ¿cierto? Quiero que me acompañes en la lectura. Testimonio de un torturado. Perdí a mi familia durante la prisión. Lo físico ha pasado, aunque tengo una cicatriz, pero quedó la marca para la vida. Lo más importante es el efecto psicológico del maltrato personal y a otras víctimas, que deja una huella imborrable y difícil de describir. Es una pena y clase de dolor impregnado en el alma. Y esto lo podemos encontrar en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el informe Valech del 2005, puesto que después de que la dictadura termina, se comienzan a emitir una serie de informes que buscan recabar toda esta información e investigarla, ¿ya? Entonces, es por eso que la dictadura es un tema bastante sensible, como yo te mencioné, es un tema que genera un gran impacto en la sociedad de nuestro país, por lo crudo que fue, ¿ya? Porque fue una dictadura violenta en todos los años de duración, con las personas que no estaban de acuerdo con Augusto Pinochet y su régimen, ¿ya? Violando entonces los derechos. Recuerda que estos derechos se establecen desde que nacemos. Solo por ser seres humanos nosotros tenemos derechos que no deben ser jamás violados, jamás deben pasarse por alto con ninguna de las personas, independiente de nuestra nacionalidad, de nuestro género, de nuestra orientación sexual, de la
religión que profesemos, de lo que pensemos políticamente, esto jamás puede ser pasado por alto. Bien, vamos a leer el caso de los hornos de Lonquén, que fue un caso muy bullado, como muchos otros, muchos otros. Vamos entonces para que te hagas una idea de lo que estaba sucediendo políticamente, bueno, y socialmente en nuestro país. El secuestro y asesinato de 15 campesinos de Lonquén por parte de miembros de Carabineros en octubre de 1973 y el descubrimiento de sus restos en los hornos de una mina de cal en la misma localidad en 1978 suministró uno de los más emblemáticos y estremecedores hitos en la bitácora criminal del gobierno militar. Zúñiga, restos de paisajes, escritos sobre Artes Chile, Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Bien, ¿qué es lo que se nos lo que podemos sacar de este texto, lo que podemos tomar de él? Es que este fue uno de los hitos de la dictadura que mostraba entonces lo violenta que era con las personas, ¿sí? Aún con estos campesinos que finalmente no representaban ningún peligro para el régimen, no eran extremistas, ¿cierto? No eran terroristas, eran campesinos y fueron asesinados. Y no solamente eso, que era lo más grave, que bueno, todo es muy grave, pero imagina lo terrible que es ya la muerte para después no solamente no saber dónde está el paradero de esa persona. Imagínate, del 73 pasaron una cierta cantidad de años hasta el 78 para que recién se encontraran sus cuerpos. Por lo tanto, era la desaparición también de estas personas. No solamente el asesinato o la tortura, sino que la desaparición. Lo que era que hasta el día de hoy lo que provoca que hasta el día de hoy sea un tema extremadamente sensible. Bien. Ahora, ¿quiénes se opusieron a esta dictadura? Si bien hay gente que puede encontrarse muy de acuerdo con los lineamientos económicos o políticos, no podemos jamás justificar las violaciones a los derechos humanos ni en Chile ni en ningún país del mundo bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Entonces, ¿hubo gente que se opuso? Claro, hubo gente que se opuso y que apoyó a las familias de las víctimas, como por ejemplo el Comité Ecuménico de Cooperación para la Paz en Chile, que también es llamado el Comité Pro Paz de una forma más simple. El Comité Pro Paz estaba conformado por religiosos, ya, representantes de diferentes iglesias, no solamente de una iglesia católica o evangélica, no. Ellos, en octubre de 1973, o sea, un mes después de el golpe de Estado, ellos se reúnen y dicen, ok, ya es tiempo de que nosotros ayudemos a las familias, las vamos a ayudar económicamente, las vamos a ayudar espiritualmente y vamos a exigir que los derechos humanos sean respetados. Recuerda, bueno, esto tú no lo sabes, pero la mayor cantidad de personas detenidas, desaparecidas, bueno, detenciones ilegales y después la desaparición de estas personas se cometieron los primeros meses de la dictadura, por lo tanto, el rol de las iglesias fue muy importante en el apoyo a las familias, ¿sí? Y bueno, el letrero que está atrás de estas personas es los derechos humanos serán respetados cuando unidos los exijamos. Bien, esto es una de las primeras organizaciones que se forma y luego el general Augusto Pinochet prohíbe su funcionamiento. Por lo tanto, se crea la Vicaría de la Solidaridad en el año 1975. ¿Qué era lo que hacía la vicaría? Bueno, ayudaba y apoyaba a las víctimas, a las familias de las víctimas en las búsquedas, en contención emocional, económica y también legal. ¿Ya? Por lo tanto, fue una organización clave en apoyo para las personas que estaban atravesando estas difíciles circunstancias. Y algo muy importante, la agrupación de los familiares de detenidos desaparecidos, también formada en el año 75, y algo muy importante que ellos hacían era reclamar la verdad sobre sus familiares, sobre sus víctimas, ¿cierto? Exigir la verdad sobre el paradero de las personas que salían de su casa y luego desaparecían, ¿ya? Por lo tanto, ellos hasta el día de hoy, esta agrupación sigue funcionando y sigue exigiendo la verdad y la justicia para sus víctimas. Bien, entonces, ahora vamos a trabajar en nuestro mapa. ¿Te parece que todo lo que hemos hablado lo traspasemos a nuestro mapa conceptual? Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro título,
¿qué te pareció la clase? Espero haber sido lo más clara posible. Si hay algunas cosas que te quedaron dando vueltas y que no las entendiste bien, es el momento ahora de resolver las dudas, ¿cierto? Con la creación de este mapa conceptual. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ponerle a nuestro mapa? Podemos poner dictadura militar en Chile. Dictadura. Dictadura militar, Chile. Y nuestro mapa yo quiero que lo hagamos sobre las medidas implementadas para que conozcamos las características, ¿ok? Vamos a poner entonces medidas implementadas por el régimen. Vamos a poner por acá un conector para que vaya tomando forma. Yo te voy a ir mostrando pero inmediatamente lo que estoy haciendo. Entonces, dictadura militar, vamos a poner medidas. Medidas, estas medidas, ¿qué era lo que buscaban entonces? Marcar la autoridad del régimen. Bien, una de las primeras medidas, ¿cuál fue? ¿Recuerdas? Una de las primeras medidas era el suprimir el Estado de Derecho, ¿cierto? La segunda medida era, ¿recuerdas? Las medidas económicas, los cambios en la economía. Y por otro lado, como tercera medida tenemos la creación de la Constitución de 1980, ¿sí? Entonces, yo te voy a mostrar, tenme paciencia que lo estoy haciendo, pero muy lo más ordenado posible para que no exista ninguna duda. Ok. Te muestro de inmediato. ¿Ves? Mira, ya tengo entonces ordenado mi título, ¿cierto? Mi tema principal y luego con mis conectores voy desglosando. Mi tema principal, ¿de qué voy a hablar? De las medidas. Entonces son 3 medidas. ¿Cuáles eran entonces? Supresión del Estado de Derecho. Supresión Estado de Derecho. Por otro lado tenemos los cambios económicos y por otro lado la Constitución de 1980, que es la que permanece hasta el día de hoy y que sí en la actualidad sigue funcionando, nosotros seguimos funcionando, pero con una serie de cambios que han realizado los gobiernos posteriores a la dictadura militar. Bien, te voy a mostrar entonces qué es lo que estoy haciendo. Vamos a poner entonces los recuadros para ir poniendo la información con mayor detalle. Pongo por acá, entonces, mira, espero que tú le des tu aprobación en tu casa a este trabajo. Yo lo estoy haciendo lo más clarito posible. Bien, entonces, ya tengo los espacios para anotar la información. Supresión de Estado de Derecho, ¿qué es lo que podemos poner aquí? La eliminación, el cierre del Congreso Nacional. Podemos poner la prohibición de los partidos políticos, la censura, el toque de queda y la eliminación de las votaciones populares por los cargos públicos y de autoridades políticas. En los cambios económicos, bueno, el fin del Estado empresarial, el fin del Estado de bienestar, que el Estado ya no interviniera tanto en salud, educación, en pensiones, dejar todo eso o comenzar ya a privatizar todo eso. También el libre mercado, ¿sí? Fortalecer el libre mercado con países extranjeros. Y como última medida, la Constitución de 1980, que le va a dar continuidad al régimen hasta 1988 y luego del plebiscito de 1988 ya que permanezcan en el poder hasta 1989 senadores y otros cargos públicos y políticos designados, y la prohibición de los partidos de izquierda hasta 1987. Ok, ahora yo hice esto, no lo voy a completar para no quitar más tiempo, pero si tú lo haces, eso es lo que debes poner. Yo lo voy a completar enseguida. Y también puedes hacer, si quieres, como recomendación,
una infografía sobre los defensores de los derechos humanos, que fue también una de las características de la dictadura, la violación de los derechos humanos, pero que comienzan diferentes organizaciones a levantar la voz, comienzan las jornadas de protesta nacional, comienzan a reorganizarse los grupos de izquierda luego de los 80, y la gente que estaba ya muy cansada, y había mucha gente que estaba en contraposición con el tema de la violación de los derechos humanos. ¿Ya? Así que bueno, eso, espero que te haya servido esta clase, espero que la tengas ahí muy, muy clara toda la información, que puedas organizarla en un mapa conceptual, ya sabes cómo hacerlo. Si tienes dudas puedes retroceder, ¿cierto? Te mando un abrazo y espero que nos encontremos en la próxima clase, que es sobre la recuperación de la democracia que tenemos hasta el día de hoy, y vamos a hablar un poco sobre cómo vamos, deber de todos, fortalecer, ¿cierto? La democracia para ti, para mí, para toda nuestra sociedad, y lograr vivir en armonía. Te dejo un abrazo, que estés súper bien. Chao, chao.